Hola a todos, esta es la explicación para la prueba de óptica de la sesión 7. Entonces vamos a empezar con la prueba número 1. Los rayos de luz emitidos por objetos luminosos viajan en línea recta dentro de un mismo medio. Ver figura 1. Si un rayo de luz pasa de aire a agua, cambia su dirección como se muestra en la figura 2. Entonces aquí está la figura 1. Si está en aire derecho, pero si cambia de medio, entonces se refracta. Cuando una piscina está vacía, un nadador observa el farol que está en el borde, ver figura 1. Luego, cuando se llena la piscina, el nadador verá la figura. Entonces, recuerden que aquí hay como una posición aparente y si el rayo, digamos que yo lo observo desde, el rayo no, perdón, el faro, si lo observo desde abajo del agua, entonces eso quiere decir que digamos, la luz que me permite ver va a separarse un poco más de la normal. Y cuando sucede esto, entonces dijimos que lo que va a ocurrir es que vamos a ver un poco más grande, ¿cierto? Esa imagen. Entonces aquí la respuesta correcta es la C. Para la pregunta 2, una onda de luz se mueve hacia un vaso de vidrio que contiene agua, como se muestra en la siguiente figura. Se espera que la longitud de onda de la luz sea menor en el vidrio, el material más denso, y mayor en el aire, o sea, el material menos denso. Si se pudiera ver el comportamiento de la onda al entrar en el vaso y salir de este, ¿cuál de los siguientes gráficos representa mejor la longitud de onda en los tres materiales? Entonces recuerden que esta es como la onda que tenemos de luz y está en el aire. Entonces aquí a la salida debemos tener una exactamente igual. Eso nos va a permitir entonces descartar, por ejemplo, la respuesta C, ¿cierto? Entonces tendremos entre la A, B y la D. Ahora miremos, ¿qué pasa cuando entra el agua? Si aquí mismo nos están diciendo que la longitud de onda es menor en el vidrio y es mayor en el aire, ¿cierto? Si la longitud de onda es mayor en el aire y entonces es menor en el vidrio, aquí cuando ingresa, cuando la longitud de onda es menor, ¿qué quiere decir? La frecuencia, ¿sí? ¿Cuál es la relación con la frecuencia? Que la frecuencia aumenta, ¿cierto? Entonces aquí aumenta, aquí no aumentó en A, en B aumentó un poco, ¿cierto? Dijimos que C no era, entonces estamos entre B y D. ¿Qué pasa en el agua? ¿Quién es más denso, el vidrio o el agua? ¿Sí? En este caso el vidrio es más denso, por tanto entonces nuestra respuesta es la D. ¿Listo? Entonces en términos de longitud de onda con la frecuencia. Siguiente pregunta, la pregunta número 3. El robot submarino emite un haz de luz que se atenúa con la distancia hasta que desaparece totalmente. Escuchen bien, desaparece totalmente. Tal comportamiento se explica porque en el agua la luz, ¿qué le pasa a la luz? Se dispersa y se refracta. Recuerden que se refracta cuando pasa de un medio a otro. Aquí este está totalmente en el agua, ¿no? Se refracta y se refleja, entonces volvemos a lo mismo, refracta cuando cambia de un medio a otro, ¿cierto? Y aquí solamente están, digamos, iluminando o emitiendo un haz de luz dentro del mismo agua. Entonces, en este caso, se dispersa y absorbe. Esta es la respuesta correcta. Se refleja y absorbe, deberíamos tener como una superficie para que se refleje, ¿cierto? Y en este caso, solamente nos están diciendo que emite una de luz que se atenúa con la distancia. Entonces, y además nos dicen desaparece. ¿Listo? Se dispersa y absorbe en este caso. Pregunta número 4. Dos espejos planos forman un ángulo recto como se muestra en la figura 1. Un rayo de luz incide, aquí está la linterna, sobre uno de los espejos y se refleja luego en el segundo, ¿cierto? El ángulo teta vale. Entonces miremos, si yo paso aquí una horizontal, o sea, aquí este es de 30 grados, si yo paso aquí una horizontal, justo aquí horizontal, entonces aquí yo tendría 30 grados. ¿Cuánto les falta a estos 30 grados para completar este ángulo recto que es de 90 grados? Le faltarían 60 grados. Entonces, en este caso, ese ángulo que nos pregunta corresponde a 60 grados. Estos son ángulos, si no me equivoco, adyacentes, entonces lo pueden revisar. Pregunta 5. Un dispositivo óptico está constituido por un prisma de vidrio y un hemisferio de cristal. La velocidad de la luz en el vidrio es menor que en el cristal, o sea, que en el vidrio B2,
es menor que en el cristal B1 y la velocidad de la luz en el aire es la mayor respecto a los 3 medios. O sea, aquí afuera la velocidad de la luz es mayor. Un rayo luminoso pasa del prisma al cristal y luego al aire. De los siguientes esquemas, el correcto es. Entonces, recuerden que para esta pregunta, que es la pregunta número 5, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay 3 medios diferentes, el 1, el 2 y el 3, que en este caso sería el aire, ¿cierto? Entonces, cuando el haz de luz pasa por diferentes medios, pues tendrá que presentarse de diferentes maneras, ¿cierto? Entonces, si nosotros miramos aquí, este 2 y este en el aire, aparentemente el haz está en el mismo medio y eso es mentira, ¿cierto? Porque este es un medio, este es otro y este es otro. Aquí nos está diciendo que estos dos son el mismo medio y eso es mentira según la pregunta. Y aquí está de la misma forma. Mientras que en el A, esta que es la respuesta, entonces nos indica que el rayo está cambiando su dirección en cada medio. Y esta es la correcta. Como el aire es menos denso, fíjense que se aleja de la normal. La normal es una línea totalmente vertical. Entonces, esa sería la respuesta. En este caso, esta. Listo. Pregunta 6. De la ley de Coulomb se sabe que la fuerza eléctrica, debido a la interacción entre cargas de signos iguales, es repulsiva y entre cargas de signos opuestos es atractiva. La siguiente figura, bueno, aquí entonces vamos a ver, permítanme entonces un momento. Aquí está la prueba. Entonces esta es la pregunta. Entonces dice, la siguiente figura muestra un sistema conformado por 3 cargas eléctricas. ¿Cuál de las siguientes figuras muestra la fuerza eléctrica que ejerce la carga 2 y la carga 3 sobre la carga 1? Entonces recuerden que aquí, si me preguntan qué está sintiendo 1, ¿cierto? De 2 y de 3, es como si yo fuera la carga 1. Entonces, ¿qué siento de 2? Siento que me repele. ¿Hacia dónde me repele? Hacia esta dirección, o sea, hacia arriba, diagonal a la derecha. ¿Y qué siento de 3? Siento que me atrae y me atrae en esta dirección. Entonces las flechitas que yo voy a encontrar en las figuras son una aquí diagonal a la derecha y otra hacia arriba y una diagonal a la derecha pero hacia abajo. Entonces miremos, en este caso la respuesta sería esta que es la A, fuerza de 2 sobre 1 y fuerza de 3 sobre 1, ¿sí? Las otras no corresponden. Pregunta 7. Un muñeco metálico con brazos móviles se construyó con papel aluminio, alambre y corcho, como se ilustra en la figura. Un muñeco cargado negativamente se une a otro muñeco descargado y luego se separan. De esta situación se puede afirmar que. Entonces, fíjense que un muñeco está cargado negativamente y el otro está neutro, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? En este caso, entonces, ambos muñecos quedan cargados negativamente. Digamos que el muñeco que está cargado negativamente le cede ciertos electrones al otro muñeco, pero pues no se descarga totalmente, ¿sí? Solo cede algunos electrones y entonces la respuesta en este caso es la D. Pregunta 8. Dos esferitas metálicas cargadas se atraen con una fuerza de 4 newtons. La distancia entre los centros de las esferas es de 10 centímetros. De la situación descrita se puede concluir que. Entonces, podemos describir que las esferas son iguales. Entonces, no sabemos, ¿cierto?, si son iguales o no son iguales. B, las cargas tienen signo diferente. Entonces, aquí dice se atraen. Esta es una posibilidad. La magnitud de la carga es igual. Eso no lo podemos saber con los datos que nos dan. La magnitud de las cargas es igual. D, las esferas no son conductoras. Eso tampoco lo sabemos a partir de la información. A partir de la información se atraen. Sabemos que las cargas tienen signo diferente. Noveno, la misma situación, dos esferitas metálicas cargadas se atraen con una fuerza de 4 newtons. La distancia entre los centros de las esferas es de 10 centímetros. De la situación descrita se puede concluir que el signo de la carga de cada esfera, entonces no sabemos cuál es positiva y cuál es negativa.
¿La magnitud de la carga de cada esfera? No, no sabemos cuál es la magnitud. Aquí entonces tendremos que mirar la C, el producto de las cargas de las esferas. Esta es la correcta. En este caso no se ve, pero es la C. ¿Listo? En este caso sería la C. Y D, la suma del total de la carga de las esferas, no, eso no lo sabemos. Sería la C que está por aquí. ¿Listo? Y última, décima, cuando una fuente sonora se mueve con velocidad mayor que la velocidad de propagación del sonido en el medio, se genera una onda de choque que se escucha como una explosión. Porque las crestas de varias ondas se superponen. De las siguientes figuras, ¿cuál podría ilustrar una onda de choque? En este caso, la onda de choque que se presenta es esta, es la opción 2, que es cuando escuchamos ese estallido. Bueno, esto entonces es la explicación a esta prueba. Si tienen alguna duda, no olviden escribirme. Que estén muy bien.